Bien, empecemos a ver las propiedades que tenemos de la potencia. Y estoy siguiendo el apunte que ustedes han recibido. Vamos a ver primero el cociente de potencias de igual base. ¿Qué es esto? Vamos a poner el ejemplo. A a la 6, A sobre 2. Este es un cociente, evidente. Y hay potencias de igual base. La base es la misma, A. Bien, acá yo les voy a poder decir cuál es la propiedad, cómo es la regla, pero vamos a analizarlo primero. Y van a ver que ustedes se tienen que acostumbrar no a memorizar las reglas, sino a pensarlas. Resolvamos A a la sexta, sería repetir 6 veces A. A por A, por A, por A, 4, 5, 6. ¿Dividido qué? Dividido el exponente A al cuadrado, es decir, repetir 2 veces A por A. Bien. Y acá tengo esta división planteada. ¿Qué puedo hacer yo con este cociente o división? Puedo simplificar. Esto lo simplifico con esto y esta A la simplifico con esto. ¿Qué me quedó? A por A por A por A. ¿Qué me quedó? Me quedó, sigo acá, A a la 4. ¿Operé bien? Sí, perfecto. Es así. Ahora, vamos a ver entonces la definición. El cociente de dos potencias de igual base, A y A, es otra potencia de la misma base, A, y el exponente igual a la diferencia de los exponentes en el orden dado. O sea que es A va a ser 6 menos 4. Esto es así. ¿Se entiende? Entonces, el cociente de dos potencias de igual base es otra potencia de la misma base, la misma, y el exponente igual a la diferencia de los exponentes en el mismo orden dado. O sea, el exponente sería el dividendo menos el divisor. El exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Y acá está la resolución. Pero fíjense que yo les podría haber dicho la regla, sin embargo, previamente fue deducida. Bien, acá vamos a pasar a 3 situaciones que se pueden presentar con un cociente. De esto. De lo expuesto, dice nuestro apunte, surgen 3 consecuencias. Que el exponente, que el dividendo, el exponente del dividendo sea mayor que el exponente del divisor. ¿Está bien? Es decir, tenemos a la m sobre a la n. Siendo que m es mayor que n. Fíjense cómo yo voy hablando y voy haciendo la anotación. Vayan acostumbrándose a estas cosas. Entonces, siendo que m es mayor que n, el exponente va a ser negativo. Perdón, positivo. Es decir, que esto va a ser el igual a m menos n, pero este exponente es positivo. ¿Está bien? Bien. Fíjense que no trabajamos con números, trabajamos con letras. Esto es lo que se llama un proceso de abstracción y que ustedes tienen que desarrollar de aquí en adelante. Eso es lo que les facilita pensar y analizar. Sigo. Supongamos ahora que el exponente del dividendo es igual al exponente del divisor. Entonces, fíjense, a la m sobre a la n, donde m es igual a n. Quiere decir que si yo hago la operación que dijimos, la regla sería m menos n va a ser igual a la 0. ¿Sí? No hay duda. ¿Por qué?
porque dividendo y el exponente son iguales. Ahora, ¿qué dijimos respecto de cualquier potencia que se eleve a 0? Es igual a 1. Bien, seguimos. Ustedes dirán, ¿para qué todo esto? Y a la larga lo van a usar. Estamos poniendo los cimientos del álgebra. Y por último, vamos a hacer así, que sería esto. Que el exponente del dividendo sea menor que el exponente del divisor. O dicho de otra forma, el exponente del divisor mayor que el dividendo. Entonces, a la m menos n, esto me va a dar un exponente negativo. Las tres posiciones, las tres situaciones son las posibles. Bien, continuamos con las otras propiedades de la potenciación. Vamos a la propiedad uniforme. Dice, elevando un mismo exponente a ambos miembros de una igualdad, se obtiene otra igualdad. Es decir, que A es igual a A, no hay duda. Pero si yo digo que A a la 3, tiene que ser igual a la 3. ¿Sí? Entonces, fíjense. 8 es igual a 8. Pero si yo digo 8 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado. Y la igualdad se mantiene, porque acá es 64 es igual a 64. ¿Está bien? Eso se llama propiedad uniforme. O sea que si yo elevo un mismo exponente a ambos miembros de una igualdad, la igualdad se mantiene. Vamos a la propiedad no conmutativa. Presten atención porque aquí ya empieza a haber cosas. Recuerden, la multiplicación era conmutativa. La suma era conmutativa. No era conmutativa la división, por ejemplo. Bien, vamos al caso de la potencia. La propiedad no conmutativa, o sea, la potencia no goza de la propiedad conmutativa, es decir, que quiere decir que si yo tengo a la n, no es lo mismo decir n a la a. O sea, conmutar es cambiar el orden. No es igual, porque 6 a la 9 no es igual a 9 a la sexta. Segunda propiedad. No hay duda. Bien, sigo adelante, porque son rápidas, pero estamos poniendo los cimientos, chicos. No hay más que agregar acá, es eso. Después las vamos a aplicar. Vamos a la propiedad no distributiva. Recuerden también que la propiedad distributiva, el producto era distributiva. Vamos a ver si es respecto a la suma y a la resta. Y dice, la potenciación no es distributiva respecto a la suma y a la resta. Vamos a poner el ejemplo, porque acá todo lo que ustedes tienen es la deducción de por qué la afirmación es esa. Fíjense, yo tengo A más, ¿se ve, no? Sí. A más B a la n. Dijimos que es distinto, no es lo mismo que decir A a la n más B a la n. ¿Está bien? No es igual. Vamos a demostrarlo. Fíjense, estas cosas, las demostraciones las tienen que hacer siempre con cosas simples. No tienen que pensar en difícil. Miren, 4 más 2 al cubo. Dijimos que no es igual a 4 al cubo más 2 al cubo. No es lo mismo. Y veamos. Fíjense, si yo hago 4 más 2, vamos a las dos soluciones. 4 más 2 es 6. ¿Sí? Esto quiere decir que es 4 más 2 es 6
al cubo. Esto es igual a 6 por 6 por 6. ¿A qué es igual eso? A 216. Esto está bien operado así. Perfecto. Ahora, ¿qué estamos queriendo demostrar? Que no es lo mismo que 4 al cubo más 2 al cubo. No es lo mismo. Y veamos. 4 por 3 a la 3, perdón, es 64. ¿Más qué? Más 2 a la 3, que es 8. ¿Cuánto da esto? 72. Esto no es lo mismo que esto. Está demostrado que la propiedad la potencia no goza de ser distributiva respecto a la suma, como tampoco lo es respecto a la resta, y eso se lo dejo para ustedes, que es el mismo razonamiento, nada más que restando. Vamos a otra propiedad. La propiedad distributiva respecto a la multiplicación. Seguimos en este proceso de abstracción, que ustedes todavía no están acostumbrados. Dice así, la propiedad distributiva respecto a la multiplicación. La potencia enésima de un producto es igual al producto de las potencias enésimas de los factores. Entonces, la potencia enésima de un producto, A por B por C a la N, la potencia enésima, ¿sí?, de diversos factores de un producto, es igual, dice, al producto de las potencias enésimas de los factores, a la potencia enésima de los diferentes factores, es decir, el factor A a la n por B a la n por C a la n. Esto sí es igual. Entonces, la potencia enésima de un producto es igual al producto de las potencias enésimas de los factores. Acuérdense, cada uno de estos llamamos factores en una multiplicación. Vamos a la demostración. 2 por 3 por 4. Es la primera demostración que yo pongo acá. ¿Sí? 2 por 3 por 4 al cuadrado. Si yo hago 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. 24 al cuadrado. Si yo utilizo la calculadora, esto me da 576. Y está bien operado eso. Ahora, fíjense, vamos a hacer, si aplico esto, es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. Y esto será 2 al cuadrado es 4, por 3 al cuadrado, que es 9, y 4 por 4, 16. Esto va a dar 516. Perdón. Acá estoy. A ver, está mal esto. Ustedes fíjense, acá yo tengo errado el apunte. Vamos al siguiente. Fíjense cuál de los dos. Los dos dan lo mismo. Algunos me equivoqué, no me acuerdo cuál. No lo sé hacer ahora en este momento de memoria. Este o este. Tienen que ser iguales. Sí o sí. Vamos al siguiente para que no haya dudas. Así que ahí tienen que corregir mi apunte. Encontré un error. Vamos a este. 3 por 5 por 2 al cuadrado. 3 por 5, 15 por 2, 30. 30 al cuadrado es igual a 900. Acá no hay duda, es fácil hacerlo. Ahora, apliquemos la propiedad 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. Va a dar exactamente lo mismo. 3 por 3, 9. 5 por 5, 25. 2 por 2, 4. 25 por 4 es 100.
100 por 9, 900. Esto lo pude hacer. Esto es igual a esto. Entonces, la propiedad distributiva respecto a la multiplicación. La potencia enésima de un producto como esto es igual al producto de las potencias enésimas de los distintos factores. ¿Por qué enésima? Porque esto tiene que ser cualquier número, simplemente tiene que ser distinto de 0. Bien. Sigamos. Recuerden que siempre me pueden consultar algo puntualmente. La idea es que ustedes escuchen verbalmente lo que está escrito, que eso facilita la lectura. Es así. Vamos a la otra, la propiedad redistributiva respecto a la división, cosa que ya hicimos. Se lo expliqué antes. A sobre B a la n. ¿Sí? Es igual a la n sobre b a la n. ¿Y cuál es la definición? Dice, la potencia enésima de un cociente, la potencia enésima de este cociente es igual a un cociente en el mismo orden, es decir, que se mantiene dividiendo y división en la misma posición, de las potencias enésimas de los números dados. ¿Sí? O sea, la potencia enésima de A y la potencia enésima de B. En el orden dado, en este orden, no los puedo invertir. Es así. Vamos a la demostración. 10 sobre 5. Todo esto al cuadrado. Esto es igual a 10 dividido 5 es 2. Al cuadrado, esto es 4. La otra posibilidad sería hacer 10 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. ¿Y esto qué va a ser igual? 10 al cuadrado, recuerden, 10 por 10, 100, pero recuerden las potencias, ¿sí? N de la unidad seguida de ceros. Hay una regla que ustedes la ven por ahí. Pero esto es fácil, esto es 100. Sobre 5 al cuadrado. 5 por 5, 25. 100 dividido 25, ¿qué es? 4. Acá hay un proceso de simplificación que uno podría hacer, pero yo no sé si a ustedes se los enseñaron. Vamos en algún momento, porque esto, que ustedes 100 sobre 25, yo sé que es 24, porque el 25 está 4 veces contenido del 100, pero también lo podría simplificar de un modo que hace que yo sin calculadora esto lo pueda resolver paso a paso, pero eso no es lo que estamos viendo ahora. Bien, entonces, hemos visto la propiedad distributiva respecto a la potencia y respecto al cociente. Entonces, ¿qué hemos visto? Que A por B por C a la n es igual a la n por B a la n por C a la n. Entonces sí es distributiva la potencia respecto al producto. Y respecto al cociente, A sobre B a la n es igual a la n dividido B a la n. Curiosidad y advertencia. Fíjense que acá A y B son diferentes. No se puede hacer la propiedad que vimos antes de potencias de igual base. No. Entonces esto no se puede hacer. Esto no es igual a no se puede hacer A a la n menos B a la n. ¿Se acuerdan? Algo así vimos. No, lo estoy complicando. Me quedo acá. Lo que tienen que saber es que vimos una de las propiedades que era
las potencias que tienen la misma base, entonces se restaban los exponentes, pero acá como no son las bases, esto no se pueden restar los exponentes, simplemente eso. Bien, y ahora sigo, otra propiedad más y me quedan dos. La potencia de potencia, esa es la propiedad que vamos a ver, potencia de potencia. Yo tengo a al cuadrado y todo esto elevado al cubo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo a al cuadrado al cubo. Esto es igual a al cuadrado por a al cuadrado por a al cuadrado. ¿Está bien? Sigo. Si esta es la base, repito 3 veces la base. Ahí está. Y sigo. Fíjense, igual acá y pongo igual acá. Eso es así de prolijo en álgebra. Ustedes dirán, ¿qué profesor? Mi hijo, cuando tenía la edad de ustedes, me decía, papá, qué hincha. Cuando fue grande me dijo, mi papá era muy hincha, y ustedes saben lo que sigue, pero la verdad tenía razón. Así que aprendan de eso. Lo reconoció mi hijo cuando era grande. Ahora, sigamos resolviendo. A por A, ¿qué es? A al cuadrado es A por A, perdón. Por A al cuadrado, A por A. Y este al cuadrado también es A por A. ¿Cuántas A tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas veces se repitió? 6 veces el A. Entonces esto es igual a la sexta. ¿Está bien resuelto? Sí. Ahora, fíjense lo que pasó. A la sexta, ¿no es lo mismo de decir 2 por 3? 2 por 3, 6. A al cuadrado es igual a la sexta. ¿Qué hice? Multipliqué los exponentes. ¿Sí? Fíjense. Y eso es lo que dice la definición. Vamos a poner así. A la n elevado a la m es igual a n por m. Entonces la definición dice, la potencia enésima de la potencia enésima de un número, la potencia enésima de la potencia enésima de un número, que es lo que estamos viendo acá, es otra potencia de la misma base y el exponente igual al producto de los exponentes dados, n y m. Eso es lo que vimos acá. Lo demostramos y sabemos la regla. Siempre traten, cuando tienen una duda, tratar que no se acuerden una regla, traten de hacer la demostración simple como hicimos nosotros acá. Bueno, y hasta acá termina las propiedades de la potencia. Vamos a seguir después con las raíces. Gracias. Ahora les voy a mandar esto.